aniversario del nacimiento de Santo Tomás de Aquino y por eso hemos dedicado esta primera parte de las conversaciones a algunos aspectos de este tema. Y nos parecía que podría ser un colofón a esta reflexión, a este recuerdo, a esta conmemoración del pensamiento de Santo Tomás, el hablar, el dialogar, el reflexionar sobre lo que han sido los efectos de este maestro genial y sobre todo de cómo ha sido recibido, cómo ha sido acogido por la teología española a lo largo de los siglos. Hay algún aspecto, como puede ser la escuela de Salamanca, que es suficientemente conocido, pero hay otras dimensiones del mismo español o simplemente autores que han acogido el pensamiento de Santo Tomás en nuestro país, en España, que son actualmente muy desconocidos, aunque el rostro de algunos de ellos, que cuelga de las paredes de esta sala. Mi intervención tiene una pretensión muy analítica, no voy a analizar el pensamiento de estos autores, que por otra parte son de distintas épocas, que tienen también distintos acentos, y sería muy largo el analizar su pensamiento, sino que mi intervención va a ser casi meramente enciclopédica, en recordar pues algunos de los grandes hitos de la recepción del pensamiento de Santo Tomás por la filosofía y la teología, pero el pensamiento español. Bueno, lo primero que habría que decir es que creo que no se puede hablar de tomismo español como probablemente no se puede hablar de tomismo italiano, ni de tomismo alemán, ni de tomismo francés. Es decir, no hay corrientes asociadas al pensamiento de Santo Tomás que se desarrollen con perfiles propios en distintas regiones de nuestro mundo, sino lo que hay es personas que en distintos lugares de nuestro mundo pues, han acogido, han sistematizado, han reflexionado y han divulgado el pensamiento de Santo Tomás. Algunos de ellos son muy conocidos, como suele ocurrir en España. A veces son más conocidos autores de fuera de nuestras fronteras que autores de nuestro propio país y de nuestra propia tradición. Por eso está muy bien el que lo recordemos esta tarde y que al menos nos ponen algunos de sus ideas. Bueno, lo primero que hay que decir es cómo se ha ido estableciendo y cómo se ha ido acogiendo el pensamiento de Santo Tomás después de su muerte, y cómo se ha ido acogiendo y desarrollando en la orden de predicadores. Hoy está claro que por parte del pensamiento católico, por parte de la Iglesia, reconocemos que Santo Tomás de Aquino es el gran sistematizador del pensamiento cristiano. Fue quien supo expresar todo lo que es la experiencia cristiana, todo lo que es la visión del mundo que arranca de la fe en un sistema de pensamiento que tiene además como base, no la única, pero sí como una base muy importante, el pensamiento de Aristóteles. Santo Tomás se sirve de Aristóteles para dar una visión sistematizada, un pensamiento orgánico de lo que es la experiencia cristiana. Esa es su gran aportación, probablemente ese, así lo señalan algunos críticos, es también su límite, porque toda gran obra humana tiene también su límite, y la de Santo Tomás también lo tiene y lo tiene. Este gran sistematizador, que hoy es reconocido además como la referencia ineludible en el pensamiento cristiano, no lo fue así en un primer momento, sino que, como suele ocurrir en la historia humana, el pensamiento de Santo Tomás fue penetrando en las instituciones universitarias, fue acogido por los pensadores cristianos y por también en las instituciones religiosas cristianas a medida que se desarrollaba el tiempo. Un importante historiador de la teología, como es Juan Belda,
profesor de Historia de la Teología de la Universidad de Navarra y autor de una gran obra, de una obra de referencia dedicada a la Escuela de Salamanca, Juan Belda, que es un gran historiador de la teología. Él indica que en la acogida del pensamiento de Santo Tomás, menos hasta el siglo XVI, se dan tres momentos. En un primer lugar, se puede dar lo que él nos llama, pero yo indico como establecimiento paulatino. Lo que va desde la fecha de su muerte en 1274 hasta 1323. Poco a poco el pensamiento de Santo Tomás se va estableciendo, como digo, en las facultades, va generando la atención por parte también de pensadores importantes y lo hace en medio de poder. Porque en un primer momento, sobre todo algunas interpretaciones filosóficamente muy técnicas, como es el problema del entendimiento agente, suscitaban sospechas de ortodoxia. Y se le acusaba a Santo Tomás, al menos que algunas corrientes, de estar muy próximo al pensamiento árabe, al pensamiento de Averroes, que era sospechoso pues de heterodoxia respecto al pensamiento cristiano. Por eso, quienes eran partidarios y favorables al pensamiento de Santo Tomás, luego veremos que además la orden tuvo que intervenir con mucha fuerza. En este sentido, fueron defendiendo su pensamiento como un pensamiento coincidente y coherente con lo que es el planteamiento. Y este establecimiento inicial se hace entre la polémica que hay entre tomistas y espejistas, otro gran pensador medieval de origen franciscano, Duns Scoto, en donde, por simplificar mucho las cosas, pero para que lo entendamos, esta corriente de pensamiento franciscano, los escotistas, daban prioridad a la voluntad frente al entendimiento y la inteligencia, que es la gran aportación y la gran síntesis que realiza Santo Tomás. El gran principio tomista de que la gracia no suspende la naturaleza, sino que la planifica, conlleva el reconocimiento de un determinado nivel, de un determinado ámbito de autonomía en las realidades creadas. El tomismo entiende que la razón, esta va a ser una de las polémicas de otro gran tomista ya en el siglo XX, Santiago Ramírez, cuyo retrato está aquí en esta sala, tiene, luego lo veremos, ¿no? Pero ya con otro gran filósofo del siglo XX como... Es decir, la línea tomista defiende, es una de las grandes aportaciones en mi modo de ver el tomismo, que la realidad creada porque procede de Dios tiene consistencia en sí misma y hasta un determinado nivel no necesita de la gracia para estar en el desarrollo pues de lo que pueden ser sus potencialidades. Y esto es lo que a otras corrientes pues no estaban tan de acuerdo o discutían así. No digo, por simplificar mucho las cosas, pero para no introducir cuestiones muy técnicas que también un poco complejas que nos quede con esta invitación. Los especialistas fundamentan todo en la voluntad, desconfía. Es la primera crisis que se da en Occidente, o en el Occidente cristiano, en la Edad Media, la primera crisis de la razón. Es la crisis que procede, ¿no?, de la corriente escotista, que luego pues, será acentuada con el nihilismo. No por mala voluntad, no por irracionalidad, sino por lo que quienes vivimos en el siglo XXI y en el siglo XX entendemos que es una de las grandes cuestiones filosóficas de la actualidad, se comienza a dudar de que la razón por sí misma pueda llegar a conocer la verdad, y se dice que en ese caso es la voluntad y es la autoridad de Dios la que puede garantizar el conocimiento del plan.
Bueno, pues en medio de estas polémicas con la corriente estetista, sobre todo quienes son defensores del pensamiento de Santo Tomás, tienen que hacer valer su sistema, las bases de este pensamiento frente a otras críticas. Esta situación se acentúa con la aparición del nominalismo, que como digo es la primera gran crisis de la racionalidad occidental. Es algo que es muy comprensible en nuestra época porque en nuestro siglo XXI la posmodernidad tiene mucho de, o tiene una gran similitud con el nominalismo. Los nominalistas entendían que se debía a la razón establecer principios generales, establecer principios universales, que el pensamiento y que el entendimiento tenía que reducirse a lo concreto, podríamos decir a lo sensible, a lo experimentable, a la voluntad. La posmodernidad en la que nosotros hoy todos vivimos se entiende como la gran crisis de la metafísica, que renuncia porque dice que ya no es posible los grandes relatos, las grandes cosmovisiones, los grandes sistemas de pensamiento, y nos queda la experiencia inmediata, o nos queda la vuelta a lo sensible, salvando por supuesto las distancias que son muy grandes. La postura nominalista podría entenderse también desde algunos de los planteamientos del pensamiento postmoderno. Pues también el pensamiento, ¿no? Sobre todo quienes defienden el pensamiento de Santo Tomás, pues van a tener esta polémica con los nominalistas, defendiendo que la razón, que ha sido creada por Dios con una potencialidad, ¿no? Enorme, pues por sí misma puede llegar a alcanzar los principios últimos de la realidad, puede desarrollar una metafísica a través de la cual se construya pues otros niveles de pensamiento que permitan al ser humano orientarse en la realidad. Es lo que siempre ha establecido la metafísica clásica y la metafísica de también pues, de San Tomás de Aquino. La razón puede comprender los fundamentos últimos de la realidad. Eso no está velado, eso no es inaccesible, y al comprender los fundamentos últimos de la realidad, ganamos y obtenemos unos principios de orientación para nuestra conducta moral, para nuestra organización social. Bueno, en un tercer momento, después de estas polémicas, el pensamiento de Santo Tomás va a alcanzar una gran penetración cuando se establece como referente de los estudios universitarios en las facultades de teología medievales. Esto puede asombrar hoy, pero esto fue el proceso. Prácticamente hasta el siglo XV, primero en la Universidad de París y luego también, entre otros lugares, en la Universidad de Salamanca, el libro de texto, el manual que estudiaban los estudiantes de teología, pues prácticamente desde el nacimiento, ¿no? De los estudios universitarios, en las escuelas catedralicias, de las escuelas monásticas, era un libro que se llamaba Las sentencias de Pedro Lombardo, de un autor que pensaba todo el cristianismo, sobre todo comentando textos de la Sagrada Escritura en un estilo que podríamos denominar hoy, que hoy denominamos más bien sapiencial. Es decir, en la Edad Media, como prácticamente hasta la llegada de las nuevas tecnologías, en las universidades siempre hemos aprendido y hemos enseñado los contenidos como manuales, hasta que las nuevas tecnologías han llenado, ¿no? Pues las aulas de plataformas y dispositivos en PDFs y papers y todos los recursos que hoy. Pero prácticamente yo así aprendí la filosofía y la teología con manuales, y así comencé también como profesor de teología en esta casa, recurriendo a manuales para es decir, a obras que sistematizaban todo el pensamiento que estudia el seminario y que sería. Bueno, pues el manual que había en los centros de enseñanza universitarios de teología era una obra que se llamaba Las sentencias de Pedro Lombardo, que como digo eran
hoy podríamos decir que serán comentarios bíblicos, comentarios de altura, comentarios importantes, pero que no hacían uso de los recursos de la racionalidad contemporánea. Bueno, pues primero en el convento de los dominicos de Santiago de París, después en la Universidad de París, aquí en Salamanca, Francisco de Vitoria, sustituyeron en la enseñanza de la teología ese manual, las sentencias de Pedro Lombardo, por la Suma de Teología. Y quienes habéis estudiado en la universidad, o habéis enseñado, enseñáis en la universidad, sabéis que un cambio de manual no es solo un cambio de libro. Un cambio de manual es normalmente un cambio de la metodología, en la perspectiva, en el modo de entender esa materia, esa asignatura, esa parte del pensamiento. Entonces, cambiar el manual como se realiza, ¿no?, en el siglo XIV y XV en estos centros universitarios, conlleva cambiar el modo de afrontar la reflexión teológica, el modo también de entender los estudios universitarios. Poco a poco, ¿no?, pues podríamos decir, esto se me ha cambiado, que con este cambio de manual se introduce una perspectiva más racionalista, más crítica sobre la propia reflexión. Bueno, esto es lo que señala, como digo, Juan Belda, un gran historiador de la teología. Si vemos la perspectiva propiamente de lo que es la evolución del pensamiento de Santo Tomás en la Iglesia, yo señalo fundamentalmente tres momentos en la evolución del tomismo, ¿no? Un poco lo que serían las primeras clarificaciones, comentarios y sistemas. Algunas de ellas las vamos a ver ahora. Que sería el periodo de inmediatamente después de la muerte de Santo Tomás, desde 1274 hasta 1323. El pensamiento de Santo Tomás, que como digo, uno había sido recibido mayoritariamente en los centros de enseñanza de la teología, que para algunos era sospechoso de heterodoxia, es sobre todo por autores dominicos, es sistematizado, es explicado, es comentado en grandes tratados. Y de esa manera también se va extendiendo la atención, se va extendiendo la influencia del pensamiento de Tomás. Hacia finales del siglo XV, del siglo XVI, inicios del siglo XVI, la orden de predicadores da un paso fundamental en el sostenimiento del crecimiento de Santo Tomás. Y fue establecer en los capítulos, en el orden supremo legislativo, en la orden de los dominicos, establecer en esos capítulos el pensamiento de Santo Tomás como pensamiento. Fíjense que hablamos de 2 siglos y medio después de su muerte. Es decir, que ni siquiera inmediatamente después de la muerte de Santo Tomás, los autores o la orden de manera mayoritaria, pues se había centrado la atención en el pensamiento de Santo Tomás. Algunos de sus miembros sí. Fue en concreto, aunque ya había indicaciones anteriores en otros capítulos, un capítulo general celebrado en Milán en 1505, que establece que en todos los centros de enseñanza superior de la orden de predicadores se establezca como enseñanza oficial el pensamiento de Dios. Y además se ordena que todos los dominicos que se dediquen al pensamiento de la reflexión teológica defiendan el pensamiento de Santo Tomás frente a ataques, frente a intervenciones y frente a debates. Esto dio lugar a que precisamente en el convento de Santiago de París, la universidad más importante en esta época, la Universidad de París, París era el doctor de la época. La Universidad de París era el centro intelectual de Occidente en esta época, el centro principal de la intelectualidad occidental, y era donde se desarrollaban las nuevas ideas.
Pues en la Universidad de París los dominicos teníamos un convento con un centro de teología, el convento de Santiago, y algunos de los profesores del convento de Santiago lo eran también en la Universidad de París, como ocurría en Salamanca con el convento de San Esteban y con la Universidad de Sevilla. Y esos profesores dominicos, creo que o algunos otros, pues dieron el paso de establecer la suma de teología como el manual en la enseñanza de la teología. ¿Por qué da la orden este paso? Es también muy importante el contexto, ¿no? Porque se establecen estas disposiciones en estos capítulos generales. Porque la orden, como toda la Iglesia en esta época, son los albores de la Reforma protestante. La Iglesia, después de la decadencia del final de la Edad Media, buscaba la Iglesia buscaba una reforma. Y una parte importantísima de la reforma en la Iglesia es algo que hoy no tenemos presente cuando se habla de reforma de la Iglesia. Una parte importantísima siempre de la cultura de las reformas de la Iglesia es la unidad doctrinal. Y precisamente en capítulos que buscaban volver a poner en el centro de la vida de la orden la dedicación al estudio como el carisma propio. En capítulos que establecía que había que volver a la vida regular, a lo que caracterizaba el estilo conventual en los conventos del orden, se establece, buscando esta unidad doctrinal, se establece que el pensamiento de Santo Tomás es el que podía dar, ¿no?, esa unidad doctrinal. Voy a citar el capítulo de la ordenación que se establece en este capítulo de Milán, porque veis que el tono es desde luego pues muy fuerte, ¿no? Y recomendación del mismo. Dice así, está en latín y la traducción al castellano de Díaz. Porque la gloria y la perfección de toda la orden es el estudio de las artes y la literatura sagrada. Está todo muy pensado. En la gloria y la perfección de la orden y cada dominico debiera ser el estudio de las artes de la filosofía y de la Sagrada Escritura y de la literatura sagrada. Por lo tanto, queremos y ordenamos y mandamos que en todos los conventos en los que hay un estudio general, es decir, en los conventos en donde hay un centro de enseñanza universitario, podríamos decir hoy, un centro de altos estudios de teología, como lo hay en Salamanca, sea mantenida, transmitida y defendida la vida y obra de Santo Tomás. Y fíjense lo que viene después. Y si alguien conscientemente presume atacar públicamente alguna de sus doctrinas, sea inmediatamente privado de la protección y gracias de la orden, y ordenar pena de prisión para que nadie presuma de sustentar conclusiones heréticas o en esto generen escándalo algo. Bueno, lo de la prisión y lo de la cárcel, que es en los grandes conventos, en los conventos de San Esteban también, había un lugar que se llamaba la cárcel. Eran conventos muy grandes. Piensen que San Esteban en esta época, por ejemplo, tenía unos 150 frailes viviendo, más habitantes que hubo en muchos pueblos de Castilla. Y pues a veces había conductas de todo. Y también pues había un retiro, una cárcel, pues que se le podía llamar lugar donde a veces tenía determinadas conductas, iba a hacerse por presos. Bueno, digo, esto todo pues hay que entenderlo en su contexto y depende cómo se siente. Si queremos pues buscar un poquitín de morbo, pues se le cuenta a los turistas toda esta vía cárcel y que probablemente pues, en esas cárceles hasta se termina. Si se quiere contar las cosas con un poco de rigor, unos lugares donde personas pues, y a veces nos dejamos llevar por determinadas inclinaciones, pues había algunos lugares de corrección donde se daba la pensaron un poco las cosas. Bueno, pero fíjense, ¿no?,
en esta disposición del capítulo se ordena y se manda que se establezca pues la transmisión, la defensa de esto va a dar lugar a que muchos autores, pues, Salamanca, Diego Vélez, pues defiendan el pensamiento de Santo Tomás en otros. Bueno, primeras sistematizaciones. Pues fundamentalmente son dos. Hay más, pero podríamos indicar dos. Una de un dominico francés, de Juan de Capriolo, que fue también, aunque estuvo en el cargo un año, maestro general de los dominicos y fue profesor en París. Él concibió un comentario al pensamiento de Santo Tomás en 4 volúmenes que durante mucho tiempo pues, fue la referencia en los estudios de Santo Tomás. Y luego tenemos un italiano, el cardenal Federico Cayetano, ya en el siglo XV, XVI, que también fue maestro general de los dominicos, fue profesor en París y Roma, fue también un gran diplomático, fue consejero papal en la época, en un momento en donde se discutía también, en donde pues llegó a haber 2 papas en la iglesia con la reunión, en donde se discutía la autoridad papal, en donde surgió la discusión del conciliarismo, si el concilio tiene autoridad suprema sobre el papa. Él fue delegado pontificio en el concilio de Constanza, donde se debatían estas cuestiones, y llegó incluso a intervenir por delegación y prendió del papa en toda la polémica con la reforma protestante, llevando a debatir, no con el mismo Lutero. Es decir, cardenal Cayetano es una figura impresionante en su actividad, ¿no? Su actividad al servicio de la iglesia y luego también como intelectual. Bueno, él propiamente no realiza un comentario del Suma, pero sí tiene, ¿no?, obras de el carácter tomista y la influencia de Santo Tomás, que van a ser referencia para la posteridad, pero no para los autores de la Concordia, se refiere con mucha frecuencia a las reflexiones que da Cayetano. Por ejemplo, Cayetano es un firme defensor de la libertad de profesar, de que no se puede evangelizar por imposición, sino que a la fe que tiene que llegarse de educar. Es uno de los temas que va a debatir la escuela de Salamanca. Es un perfil, y se refiere con mucha frecuencia al pensamiento de Cayetano. También ahí pongo en la presentación que como delegado del Papa intervino en toda la crisis del matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena tras pretender que Roma, ¿no?, anulara ese matrimonio con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, y que al no conceder pues, rompe con la Iglesia Católica. Dios, ¿no? Siempre hay determinados tipos de derecho poderoso que si la ley no es favorable, la dan. Eso hizo Enrique VIII. De que la religión católica no me sirve para tener el matrimonio con la que yo quiero, que es Ana Bolena, entre paréntesis, a la que declarará después, pues rompo con la Iglesia Católica y tengo una nueva religión. Así de simple y así de desesperado. Bueno, pues el cardenal Cayetano es el que firma la declaración de la no concesión de la nulidad a la pretensión de Enrique. Bueno, ya aquí en España, ¿no?, un gran referente también del pensamiento tomista es Juan de Torquemada, que no se debe confundir con Torquemada el Inquisidor, que es su sobrino. Juan de Torquemada es su tío, es tío. Él fue un dominico vallisoletano que estuvo en el convento de San Pablo de Valladolid, y que Eugenio IV, el Papa Eugenio IV, le va a nombrar
maestro de Sacro Palacio. Hay una tradición en la orden que el maestro de Sacro Palacio, un poco para que lo entendamos en nuestros términos, es el teólogo del Papa, debe ser siempre dominico. Esa tradición se ha roto en Francisco, pero incluso con Benedicto XVI, el teólogo de la Casa Pontificia era siempre un dominico. Pues Papa nombra a Juan de Torquemada, maestro de Sacro Palacio, teólogo del Papa, es autor de lo que se considera el primer gran tratado de eclesiología en la historia del pensamiento, que es la Sena Ecclesia, y que, como digo, no es un comentario como el de Capriolo o como el de Ayutano, sobre todo como el de Capriolo, ¿no? La Sena de Santo Tomás, pero eso es una obra también de inspiración con eso. Y ya, pues muy cercano a nosotros, que vivió en este lugar, su retrato pues está aquí puesto en segundo lugar, ¿no? En los cuadros de esta sala, de este capítulo antiguo, Diego de Deza. Diego de Deza es una figura impresionante. 3 días dedicados a su pensamiento. Es una figura impresionante. Es conocido que el de la catedral de Prima en la Universidad de Salamanca, en una visita que hacen los Reyes Católicos de Salamanca, conocen a Diego de Deza. La reina Isabel estaba buscando un educador para su hijo, y quién mejor que un catedrático. Ella sabía que es que además su padre, Juan II de Castilla, había tenido como educador y como consejero a otro catedrático de la Universidad también dominico, que era Lopo Barrientos, y siguiendo probablemente pues esto que había aprendido en casa, quiso que un catedrático de Salamanca, teniendo en grupo, fuera el educador y de quien estaba destinado a heredar el trono de España, el trono de la corona de Castilla y de Aragón, como era el fin. Después la enfermedad y la muerte desbarató esos planes. Pero Diego de Deza, al ser llamado por los reyes para ser rector de su hijo, abandona la universidad, comienza a vivir en el corte, y cuando el príncipe llega a la mayoría de edad, se casa, los reyes le nombran capitán real, le nombran también confesor, y va a ser una de las personas con las que los reyes católicos realizan la reforma eclesiástica. Se podría decir sin exageración, aunque es que algunos historiadores lo discuten, los reyes católicos son los que establecen la estructura del Estado, de las grandes instituciones del Estado español, incluso hasta la policía, ¿no? Que establecen ellos un cuerpo de vigilancia de los caminos, comienza con los reyes católicos. Los reyes católicos, parte del Estado, de organizar las finanzas. Uno de sus objetivos es reformar también la Iglesia después de la decadencia medieval, y sobre todo atajar, ¿no? Pues la falta de coronación y de templantura en el clero. Y para eso nombran determinados obispos que lleven adelante esa reforma en la diócesis. Os digo, de Deza es otro, el más conocido sin duda, el cardenal Cisneros, y otro pues es Cabo, que era Dios, ¿no? De los monasterios de... Por eso, pues Diego de Deza será obispo ahora en Salamanca, en Palencia, y finalmente pues será arzobispo de Sevilla, y me dirá y dentro a tomar posesión del Primado de España en Toledo. Él, como profesor en la Universidad de Salamanca, se dedicó, aunque se enseñaba, ¿no? Muy Vitoria enseñaba con el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, hace muchas referencias ya a Santo Tomás en sus clases, en su obra, y sobre todo tiene 2 obras muy interesantes de la defensa del pensamiento. Una de ellas curiosísima, porque es una defensa de el uso que Santo Tomás hace de la Biblia.
El otro día el padre Eliseo, ¿no?, nos hablaba del uso que los diferentes sentidos que hace Santo Tomás de la Biblia. Bueno, pues un autor franciscano lo critica en una obra. Diego de Deza le responde, sale en la defensa del franciscano, el superior general de los franciscanos, que era un belga que también era biblista, y media en la polémica, una figura muy curiosa, un judío converso al cristianismo, profesor en Burgos, profesor de Israel, conocía muy bien la Biblia, diciendo que quien hacía un uso correcto de las escrituras era y no lo que pretendía que otro Diego de Deza tiene una obra, en primer lugar, de la defensa que hace, ¿no?, o del uso que hace Santa Teresa de la Escritura, y ya luego, posteriormente, todo esto nunca dejó de escribir, nunca dejó de pensar, nunca de su dedicación al estudio. Escribió otra defensa del pensamiento de Santo Tomás, en donde sobre todo trata el gran tema del pensamiento de Santo Tomás, que es el de las relaciones naturaleza. Es el gran tema tomista, es un tema apasionante, es el tema en el que reconoce, ¿no?, cierta autonomía al pensamiento, a la acción humana, pues en relación con la gracia. Y él será el fundador, algo que quiso hacer aquí en Salamanca, pero luego los santos no pidieron. Él quería, igual que Cisneros fundó la Universidad de Alcalá, él quería fundar un centro de estudios superiores orientados hacia el pensamiento de San. Su idea fue, en primer lugar, el aunque él entonces el arzobispo de Sevilla, y distintas circunstancias derivaron de ese proyecto, lo realizara en Sevilla, durante algunos años funcionó, ¿no?, de Sevilla, donde además luego sería enterrado Diego de Deza, como el cardenal Cisneros, contra su voluntad, pues está enterrado en la Universidad de Ávila. Bueno, brevemente también, pues la escuela de Salamanca, ¿no? Es sin duda, pues, el pensamiento o la recepción del mismo, el pensamiento español que más influencia ha tenido, el que más repercusión ha tenido y que es más completo. El iniciador es esta gran figura, Francisco de Vitoria, que se le considera, pues, el creador y desde luego es la referencia primera de la escuela de San. ¿Por qué San Francisco de Vitoria piensa y llega a escribir lo que llega a ser? Bueno, pues por dos razones fundamentales. Una, por su propia obra, por su propio pensamiento, y la segunda, por su formación en París. Esto es importantísimo. Yo esto se lo suelo decir a los alumnos de clase, no tengan dudas. Por acabar los trabajos, ¿saben?, pero que no tengan prisa en formarse, aunque a veces los estudios y no en la orden sienten un poco. Francisco de Vitoria dedicó 10 años de su vida, 10 años de su juventud. Se dice pronto, 10 años. Estuvo 10 años estudiando teología en París, que como digo, era el centro universitario más importante de la ciudad. Ir a París es como hoy si podemos ir a Oxford, Berkeley, ir a la universidad más al fuera parecer, ¿no?, que existe. Y allí entró en contacto con los dominicos, que tomaban el pensamiento de San Tomás para sustituir el manual de la época de Pedro Lombard. Es decir, los maestros de Vitoria, en Santiago de París y en la Universidad de París, hacían lo que él luego hizo en Salamanca, sustituir la obra de las sentencias de Pedro Lombard por las finales. Asistió también, y de ahí le viene la influencia de su pensamiento en relación con América. Asistió a la primera polémica que hubo en la Palestina sobre la presencia de los españoles en América, que se desarrolló precisamente en la Universidad de París, llevada de la mano de un nominalista. Entonces, Francisco de Vitoria, imbuido de toda esta
recepción que se había hecho en Santo Tomás en la Universidad de París. Y es el representante de un tomismo muy arié, de un tomismo que no toma el pensamiento de Santo Tomás en exclusivo. Una de las cosas que llama la atención en el testimonio de Francisco de Vitoria, que siendo pues un fiel seguidor de Santo Tomás y otros pensadores latinos, cita también a pensadores nominalistas que había conocido en París. Esto es una prueba de su libertad. El pensamiento de Vitoria es un tomismo muy abierto, muy dialogante. Es un tomismo, por otra parte, muy español. No es un tomismo muy metafísico, muy dedicado a las cuestiones ontológicas, y es característica en esta escuela. Es un pensamiento muy orientado a cuestiones prácticas y de práctica moral, o sea que se fija y desarrolla pues, fundamentalmente en las cuestiones del pensamiento moral de Otral, gran autor del tomismo español, es Domingo de Soto, discípulo de Francisco de Vitoria, también en París, discípulo también en San Esteban, también catedrático de la Universidad de Salamanca. Igual que el maestro va a desarrollar también un tomismo muy abierto, un tomismo muy dialogante con otras con otras corrientes de pensamiento y de alguna manera mucho más sistematizador y más completo que el de Francisco de Vitoria, aunque es menos conocido. Pero Domingo de Soto, a mi modo de ver, es un pensador mucho más completo que Francisco de Vitoria, aunque solamente sea por la cantidad de temas que va tratando en su obra. La Escuela de Salamanca tiene otros nombres que estaría bien recordar. Pasado tiempo seguramente voy a aceptar a Melchor Cano, otro gran maestro de esta casa, aunque se lo recuerda por ser el primer creador de una metodología teológica. La universidad coge a la teología, la teología se convierte en ciencia, los parámetros de la ciencia de la época, que no son hoy, y al ser una disciplina universitaria que tiene carácter de ciencia, existe una metodología rigurosa. Bueno, pues Melchor Cano es el primero en realizar dentro de la Escuela de Salamanca un tratado de metodología teológica, ¿no? De logis theologici, en donde sobre todo que os cuenta lo que son las fuentes de la teología. Y por último, quien cierra la Escuela de Salamanca, Domingo Báñez, que sobre todo se dedicó a las cuestiones de la religión, naturaleza y tigre. En el siglo XIX, muy interesante también. Bueno, cito a Balmes, que no es propiamente tomista, es un arqueólogo español, fue sacerdote, no fue profesor universitario, fue articulista, conferenciante. Le cito porque él es el que da un nombre a una de las instituciones más importantes del tomismo en la España actual, como es la Fundación Balmesiana. Hay un poco muy importante en principios del siglo XX de desarrollo del tomismo en Barcelona. Es curioso, ¿no? Lo que es la historia. Barcelona ha sido y sigue siendo, es la sede de la Fundación y es un centro importantísimo en la difusión y el mantenimiento del tomismo en el siglo XX, con la figura de referencia con Eduardo Cornell de Betancourt, catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona. Bueno, propiamente tomistas, tenemos a dos grandes figuras, desconocidas y olvidadas, por desgracia, por los mismos dominicos, ¿no? El cardenal Ceferino González, que entró no en la provincia de España, sino en la provincia de Santo Tomás, en la provincia de que nosotros llamamos del Rosario, la provincia de Tilquín, que está dedicada a misionar en Asia, y fue profesor en la Universidad de Santo Tomás de Manila. Por causa de problemas de salud, tiene que regresar a España, va a cultivar determinados círculos filosóficos en torno al Ateneo de Madrid y va a ser nombrado obispo de Córdoba, arzobispo de Sevilla, cardenal y arzobispo de Toledo.
tanto en su obra, en su época docente como profesor en Manila, como después va a ofrecernos comentarios muy interesantes del pensamiento de Salvador. Y luego también tenemos a igual que Severino González, otro asturiano, pero que entró en la provincia del Rosario, a Norberto de Prado, también profesor en Manila, y va a ser llamado de Manila a Friburgo, en Suiza. En Friburgo, en Suiza, los dominicos teníamos, como otras ciudades, un estudio general, un centro de enseñanza universitario de teología. Y en un determinado momento se llega a un acuerdo con la diócesis de Friburgo, con la Iglesia suiza y también con la Universidad Suiza, que es fusionar el centro que teníamos los dominicos con la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo. Y desde entonces, algunas de las cátedras, hasta hoy en la actualidad puede decirlo así, algunas de las cátedras de la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo son desempeñadas por dominicos. Por eso la orden tiene la obligación y la responsabilidad de promover y proveer a los mejores profesores y centros de la orden para que ejerzan en Friburgo. Pues actualmente no sé, Noel Durán, un profesor francés del Instituto Católico de Lyon, pues fue llamado por la orden y es uno de los profesores de teología sistemática en Friburgo, ¿no? Bueno, pues Norberto de Prado fue llamado, ¿no?, desde Manila a Friburgo para enseñar allí la teología, y tiene también una obra importante de Santo Tomás. Ya en el siglo XX, pues quien sería, ¿no?, la gran figura del tomismo español en el siglo XX, que es el tal Santiago Ramírez, cuyo retrato está de derecha, según miran ustedes, de esta sala capitular. Él, desde el condado de Treviño, de Burgos, estudió primero en el seminario de Logroño y después se ingresará en la orden de predicadores ya con una determinada edad. Estudia teología aquí en San Esteban, también y por las órdenes, y por bien su edad, solamente estuvo estudiando aquí un año, y los superiores le mandaron a estudiar a lo que hoy es la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, lo que llamamos el Angelicum, que entonces todavía no era universidad, era un centro de estudio por Santo Tomás. Lo mandan a estudiar a Roma. Allí va a comenzar también siendo profesor y vuelve al estudio de San Esteban, y en 1923, donde va a estar mucho tiempo, hasta 1945, es llamado, ¿no?, como profesor de teología moral en Friburgo, en Suiza. Se le va a ofrecer, después de 1945, la cátedra de metafísica en la Universidad Central, lo que después será, ¿no?, lo que es el antecesor de la Universidad Complutense de Madrid, pero él la rechaza y finalmente se le ofrece la dirección del Instituto Luis Vives de Filosofía, del CSIC, donde estuvo de director por 2 años. Finalmente, pues se reincorpora, ¿no?, a San Esteban, siendo profesor de la facultad, siendo aquí el responsable de estudios hasta la fecha de su muerte en 1967. Bueno, de él se recuerda los dos aspectos polémicos, una polémica que tuvo con Maritain, es un gran filósofo también de inspiración y orientación economista francesa, y con Ortega y Gasset. La discusión que tiene con Maritain sostenía que la ética solamente se quería desarrollar si estaba apoyada por la teoría. Es decir, venía a decir que era imposible que hubiera una ética o una moral autónoma de la teología o de la teología moral. Curiosamente, Santiago Ramírez, y es que es muy temista por la manera que tiene Santo Tomás de concebir las relaciones de razón, decía que era posible establecer una ética y una moral según los principios de la razón. Eso no quiere decir
principios independientes de Dios, porque la racionalidad es obra de Dios, pero siguiendo, esto es lo que siempre ha defendido el teísmo, lo que ha defendido también la escuela de Salamanca, la razón bien orientada, bien obrada por sí misma, tiene capacidad para alcanzar la verdad. Participará, será también uno de los teólogos que participa en la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II y es también llamado, ¿no?, como asistente teológico del maestro de la orden que participa en el Vaticano II, el padre Aniceto Fernández, ¿no? Creo que sobre todo se le puede decir el padre Santiago Ramírez, cronista gerente. En un contexto cultural y filosófico en donde pues la ontología y la metafísica tomista ya no era dominante, pero fue un teólogo tremendamente, un pensador muy trabajador, su obra es impresionante, y fue un hombre poderoso en los principios del feminismo. Ahí simplemente cito, ¿no?, los primeros 3 volúmenes de la obra de las clases que dio de teología moral en Suiza y una introducción general a la zona de teología que tienen la. Habría que citar, ¿no?, tratados sobre el crecimiento más, tratados sobre la analogía, obra realmente su obra es impresionante. Y ya para finalizar, ¿no?, pues como digo, en Barcelona se instituye, digamos, del siglo pasado, en torno a la Fundación Magnesiana, un centro de inspiración tomista en quien su figura principal es Eduardo Cornete Tartur, que era catedrático de metafísica en la Universidad de Barcelona, académico de la Pontificia Academia Romana de San Germán Pino y miembro, ¿no?, y director general de la SICA, que todavía existe, que es la Sociedad Internacional de Gimnasia. Es una sociedad en la que participan dominicos que procura, ¿no?, mantener pues vivo y activo el pensamiento del Señor. Y por último, pues citar también otra gran figura, un dominico, Abelardo Lobato, que comenzó su docencia aquí en la Universidad de Salamanca como catedrático de estética, fue después profesor en el Angelicum y terminó pues siendo también catedrático de la Universidad de Lugano en Suiza y fue director también de una cátedra de Santo Tomás en la Universidad de CEU San Pablo y también en el Instituto que tienen los franciscanos en Murcia, el doctor de San Antonio de Murcia, el donde también pues propio. Bueno, con esto terminaría. Ya os certifico que más que una intervención analítica y la estructura o criteria, y que siquiera para ver que el pensamiento de Santo Tomás ha estado algo vivo en la actualidad, que probablemente no se haya formado, ¿no?, una escuela propia en sentido pues regional de un pensamiento tomista español, pero que ha estado vivo. Y por finalizar, pues habría, ¿no?, que recordar también el esfuerzo que hicieron los dominicos en la provincia de España a principios de este mismo siglo y que no pudieron ofrecer una nueva producción, una teológica seguida pues de introducciones en la cual pues colaboraron diversos profesores dominicos de otras facultades dominicos. Ellos todavía viven. Pues como digo, que sirva esta reflexión para darnos cuenta que el pensamiento de las personas ha estado vivo en nuestro país a través de este lado. Pues nada, muchas gracias por su atención, que haya servido, ¿no?, para recordar a esta gran figura que preside precisamente esta sala, ¿verdad?, de pues esta panel de proyección que es Santo Tomás.